Hola, mi nombre es José Danilo García Hernández. Vamos a seguir hablando acerca de los 5 sentidos del cuerpo humano. En este caso, vamos a hablar del sentido del olfato. El sentido del olfato es el encargado de detectar y procesar todos aquellos olores. Y esto se da cuando el aire, junto con las moléculas, ingresan a las fosas nasales. Al interior de la nariz existen 3 tipos de cornetes rodeados por una membrana llamada pituitaria. Esta membrana es la encargada de calentar el aire de las personas o del ser humano antes de llegar a los pulmones. La membrana pituitaria contiene receptores olfativos. Estos son los encargados de recoger aquellas sustancias químicas que son enviados o que se envían al bulbo raquídeo a través de las fibras nerviosas y a su vez al cerebro para identificarlas como olores. Ahora bien, el sentido del olfato como del gusto están totalmente o estrechamente relacionados. Vamos a ver por qué. La nariz equipada por nervios olfativos es el órgano principal del olfato. Los nervios olfativos son también importantes como para diferenciar o distinguir gustos de algunas sustancias que se encuentran en nuestra boca. Es decir, que esas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas en realidad tienen un origen, y esto es en base al sentido del olfato. ¿Por qué? Nosotros, un pequeño ejemplo, nosotros podemos tal vez percibir de cierta manera algunos de los sabores mediante el olfato. Por ejemplo, podemos oler algo dulce y de inmediato distinguimos nosotros o diferenciamos, mejor dicho, que es algo dulce. A la hora de consumirlo, nos damos cuenta de que lo que olfateamos en realidad era algo dulce. Vamos a hablar ahora de algunas partes del sentido del olfato. En primer lugar tenemos lo que es las fosas nasales. En la parte de arriba contiene una lámina cribosa del etnoide y otra parte del esfenoide. Y a los lados se ubican las masas laterales del etnoide, que forman lo que son los cornetes superiores, medios e inferiores. Ahora, hablando de los cornetes, son los encargados de humidificar y calentar el aire antes de llegar a los pulmones. Además de eso, otra de las funciones que hace estos cornetes es filtrar el aire que nosotros los seres humanos respiramos. Bulbo olfatorio, región del sistema nervioso central que procesa información procedente del epitelio olfativo, capaz de detectar aquellos olores y de dirigirlo a unas estructuras superiores del cerebro. Nervio olfatorio es el encargado de transmitir impulsos nerviosos al cerebro y elaborar una respuesta al estímulo olfatorio. Vamos a hablar ahora del sentido del gusto. El sentido del gusto actúa por contacto de sustancias en la lengua. El sentido del gusto solo percibe 4 sabores básicos: salado, dulce, amargo y ácido. Y esto es gracias a las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Ojo, cuando nosotros consumimos todo tipo de alimento o todo tipo de sustancia, la lengua tiene estas pupilas receptoras y que evidentemente pues hay pupilas que identifican lo que son lo salado o lo dulce. De igual manera hay pupilas gustativas que identifican lo amargo y lo ácido. Es por eso que cuando nosotros consumimos cualquier alimento, cualquier sustancia, podemos percibir todos estos sabores. Es gracias a las pupilas gustativas. En el ser humano hay alrededor de 10.000 papilas gustativas distribuidas de forma desigual en toda la cara superior de la lengua, donde se forman manchas sensibles a clases determinadas por compuestos o de compuestos químicos, que esto lo que conlleva es a sensaciones gustativas. Entonces, el ser humano no solamente puede percibir los 4 sabores básicos, que ya dijimos que eran dulce, salado, amargo y ácido,
sino también hablando de estas 10.000 papilas gustativas, el ser humano puede percibir estos 4 sabores básicos y muchos más. Por lo general, las papilas sensibles a los sabores dulce y salado se encuentran en la punta de la lengua. Las papilas sensibles a los sabores ácidos se encuentran a los lados de la lengua. Y por último, las papilas sensibles a lo amargo se encuentran en la parte posterior de la lengua. Ahora vamos a hablar de algunas papilas de suma importancia. En primer lugar, papilas circunvaladas, filiforme, fungiforme y foliadas. Papilas circunvaladas. Estas están ubicadas o se encuentran en la base de la lengua. Ahora, hablando de las papilas filiformes, esta se extiende desde el surco dorsal. Cuando hablo del surco dorsal me estoy refiriendo a la división de la lengua. Nosotros en la lengua tenemos un pequeño surco, se está refiriendo a eso. Entonces, esta papila se extiende desde el surco dorsal de la lengua y termina hasta la punta de la lengua. Papilas foliadas. Estas se presentan como pliegos verticales cortos con forma de hoja, ubicadas paralelamente en los bordes laterales de la lengua. Papilas fungiformes son proyecciones ubicadas en el dorso de la lengua, que predomina ventral y lateral de la misma. ¿Cuál es la funcionalidad de estas papilas? La funcionalidad de estas papilas gustativas, como la palabra lo dice, es diferenciar o distinguir todas esas cantidades de sabores que hemos mencionado, 4: salado, dulce, ácido y amargo. Estas pupilas, gracias a ellas, nosotros podemos percibir estas 4 y muchas más por medio de todas aquellas sustancias, aquellos alimentos que consumimos a diario. Ahora bien, nos damos cuenta que los seres humanos somos organismos de suma complejidad. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los 5 sentidos, que es una cierta parte del cuerpo del ser humano con funcionalidad. Tomando en cuenta toda la anatomía y fisiología de estos órganos, nos damos cuenta de la importancia de cada uno de estos, tanto como el sentido del tacto, sentido auditivo, sentido de la visión, sentido del gusto y del olfato. Estos órganos son distintos, quizás podríamos decir, en su estructura, pero tienen una finalidad muy importante en el cuerpo del ser humano. Ahora bien, si nos faltase alguno de estos sentidos, el cuerpo del ser humano tuviera deficiencia, no fuéramos un ser humano completo. Si faltase el sentido de la visión, evidentemente no veríamos. Si faltase el sentido del gusto, tendríamos problemas para digerir alimentos. Si faltase el sentido auditivo, no escucharíamos. Por lo tanto, vemos la fisiología de cada uno de estos y la anatomía, que son aspectos muy importantes.